Buenos días. Bueno, qué lindo poder estar aquí con este grupo tan hermoso de mujeres que están involucradas de una u otra manera en el servicio al Señor. Qué hermoso. Cada una de ustedes es especial para el Señor y son mujeres auténticas. Hoy estamos un poco auténticamente locas, ¿no? Corremos para un lado, corremos para el otro, llegamos a tiempo, pero estamos acá. Qué buen tema el que nos propusieron. Qué lindo es poder parar para evaluar, parar para reconocer nuestro estado. Porque a veces estamos, ¿cómo estás? Y nuestra respuesta es, todo bien, todo bien. Y no estamos todo bien. No estamos. Qué bueno es parar para evaluar. Pero no solamente tenemos que parar para evaluar, para reconocer, sino que una vez que evaluemos hay que seguir, porque Efesios, como decía claramente Lore, es un libro que nos desafía al andar cristiano. 7 veces aparece la palabra andar, andar. Y es hermoso que los primeros 3 capítulos está hablando acerca de nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos? Qué importante es, queridas hermanas, amigas, consiervas, recordar la verdad de lo que somos en Cristo. Lo que somos, porque eso va a afectar nuestra práctica. No podemos disociar las cosas. Lo que somos en Cristo va a afectar nuestro andar. Y el tema que me dieron a mí fue no solamente, como decía Lore, que estamos a tiempo ¿para qué? Para parar y reconocer. ¿Reconociste algo hoy? ¿Hubo algo que reconociste de tu pasado? Quizás faltó gratitud. Hay algo que... Gracias. O quizás evaluaste tus actitudes, hay sabiduría. ¿Cómo es tu andar? Esa mirada, que es una mirada atenta, de consideración profunda. ¿Cómo estoy andando? Pero nuestro futuro. Pero sobre lo más importante que Lore habló, ¿cómo está el amor al Señor? Acordate ese momento cuando recibiste al Señor. Recordá ese momento de mayor fervor y pasión por el Señor. Ese es el motivo, como decía, lo que nos empuja a poder servirle. Mi versículo que se los puedo compartir es 2 Corintios, justamente 5, 14 y 15, que dice que el amor de Cristo nos empuja, nos motiva a servir. Ese debe ser el motivo. Y el amor no se pierde, sino que uno lo deja, es voluntario. Entonces, ahora sí, hay que parar, hay que evaluar, hay que reconocer, pero ahora hay que, vamos chicas, entonces ahora estás a tiempo para conocer, para avanzar. La vida es una continua avanzar, un continuo andar, andar, andar. Y entonces el desafío que tenemos ahora, que estás a tiempo de conocer, y el texto bíblico, que estamos basados en Efesios capítulo 5. Y dice ahí el capítulo 5, versículo 14 y 15, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Y qué más dice? Mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, vivimos tiempos malos. Claro, toda época tuvo sus tiempos malos, como decía el video tan bien comunicado, pero ahora evidentemente está más cerca de lo que pensamos la venida del Señor. Y entonces, como dice también en la Escritura y en 2 Timoteo, habla de que en los postreros tiempos habrá, dice, serán tiempos feroces. Y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, frente a la realidad de que los días son malos, no tengo que ser insensata. Es fuerte la palabra, ¿no? No tengo que ser necia, sino entendida. Habla de un conocimiento profundo, no superficial. ¿En cuanto a qué? En cuanto a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y en este contexto de tiempos malos, cuando ahí dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 3 al 1, dice, porque debes saber que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y continúa, traidosos, impetuosos. Analizando, el otro día me puse a estudiar, no lo vamos a porque no es el tema analizar cada palabra, pero es impresionante cómo describe nuestra sociedad. Y solamente para mencionar 3 características de estos hombres de los últimos tiempos, cuando dice estos últimos tiempos serán tiempos peligrosos, la palabra podría traducirse feroces. Nos asusta a veces, ¿no? Vemos tiempos muy difíciles, tiempos en que las presiones externas, la filosofía que está presionando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, las ideologías de género, que está tratando de adoctrinar la mente de los niños. Es la realidad que estamos viviendo, pero con la actitud y las características de estos hombres del último tiempo. Por ejemplo, una de las características dice hombres amadores de sí mismos, ¿no? La palabra ahí es filautos, todo para mí. Yo soy el centro de todo. Pero también amadores del dinero, filaguros, la avaricia, dice, habrá hombres avaros, donde lo único que importa es el dinero y por el dinero se hacen desastres, se arruinan familias, se destruyen la sociedad por amor y por ese amor al dinero y todo lo que implica detrás, ¿no? Esos negocios que hay desde la droga hasta la pornografía, todo es un negocio, un gran negociado apelando a los jóvenes. Esa es la realidad de nuestros tiempos, pero también amadores de los deleites, ¿no? Es la característica de estos tiempos. Y en medio de este tiempo, que ya falta poco, porque es el tiempo más oscuro, pero dice que antes de que aparezca el sol, ¿qué aparece? El lucero de la mañana, Venus, que muestra que es el momento más oscuro, pero muestra que muy prontito sale el sol. Muy pronto vendrá el sol de justicia, que Cristo vendrá a buscarnos. ¡Qué maravilla! Pero estamos todavía en un tiempo de mucha oscuridad. Y frente a esto hay una responsabilidad. Estás a tiempo, frente a los tiempos malos, que quizás pensás en la semana lo que viste en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, en tu universidad. Has vivido quizás las características que leímos recién. Habrá hombres, dice, sin afecto natural. ¿Lo vemos tan claro? Donde ya no habrá amor hacia la familia. Y vemos que hay una agenda diabólica que quiere destruir el concepto de familia. Hay un ataque por todos lados. Pero qué bueno es poder como mujeres. Como mujeres estamos convocadas hoy a entender que estoy a tiempo para conocer, para avanzar hacia los propósitos eternos de Dios. Estamos tan enredadas y a veces hasta dormidas. Por eso hoy es un tiempo, ¿qué dice ahí? De abrir los ojos. Imagínate, estás en una habitación y tu hermana duerme también ahí, pero vos estás dormida. Tu hermana se levantó, se tropezó, se cayó y se lastimó. Imagínate el cuadro, ¿te lo imaginás? Pero vos estás dormida, no haces nada, pero de repente una alarma se prende, abrís los ojos, te despertás y podés ver la realidad. Tu hermana está en el piso, está lastimada, pero antes vos estabas dormida, no viste nada. Pero cuando abrís los ojos, te despertás, te levantás, viene la acción, la ayudás y la pones en pie. Y esa es la propuesta ahora. La primera propuesta es abrir los ojos. ¿Estás dormida? Por eso en el contexto que estamos leyendo, estás a tiempo de abrir los ojos. Por eso en el contexto, justamente acá en Efesios, donde ustedes pueden fijarse ahí abriendo en Efesios, yo ya lo saqué, los versículos anteriores claramente dicen lo siguiente. 14
capítulo 5, fíjense en el contexto anterior, dice así, versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz manifiesta todo. Por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces sí, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y acá el autor, Pablo, usa, en el contexto de este desafío, está usando versículos del Antiguo Testamento. Es interesante ver. Y está usando, por ejemplo, en Isaías, que vamos a ver ahora. Pero antes de ver esto, porque esto es como un himno que se cantaba, despiértate tú que duermes, tomado de Isaías, tanto 52 como 60, pero es una exhortación a despertarse. Despiértate. Y hay otro versículo más que vamos a ver que dice, es hora de levantarnos del sueño. Cuando una persona está dormida, ¿está cómo? En primer lugar, ¿qué dice? Inactiva. Es como cuando estás en una cirugía, ¿no? Te hacen de todo, pero vos estás inactiva. Estás inconsciente de lo que está pasando y estás insensible. Ya que está la silla de auténtica, quiero ser auténtica con ustedes. Cuando estaba preparando el tema, comencé a hilar las ideas, y aunque el bosquejo es mío, todo, después me di cuenta que empecé a poner y fluían ideas, y me di cuenta que me estaba copiando de mi marido, Daniel Ubel. Hay que ser auténtica. Y me di cuenta porque él hace poco enseñó un tema parecido y yo lo escucho mucho, chicas. Lo acompaño a todo lado y escucho. Y me di cuenta que tenía conceptos que yo pensé que eran míos y dije, no son míos. Es tanto escucharlo a mi esposo. Pero bueno, está en la palabra de Dios. Y entonces hay algunos conceptos que tenemos en común que yo pensé que eran brillantes ideas mías y no. Pero está bueno, es la influencia del esposo en la vida. Pero yo me acuerdo que una vez habían mencionado acerca de esto y qué importante es entender de que a veces estamos dormidas. ¿Estás dormida? ¿Estás inconsciente o insensible de lo que está pasando al lado? Y es tiempo de levantarse. Porque a veces podés estar en tu casa durmiendo, están robando al lado, se está incendiando la casa y vos estás pancha, tranquila. Pero así también es en la vida espiritual. Por eso usa esta figura acá, el escritor, despiértate, vamos, arriba. Y el próximo versículo es esto, en Romanos 13, 11, que dice, y esto, conociendo el tiempo, tenemos que conocer para avanzar. Conocer el tiempo, vamos, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca que cuando creímos nuestra salvación. Y ahora vamos a ver los versículos que están en conexión en Isaías. Vamos a ir a Isaías. Y dice, por ejemplo, en Isaías 51, 17, se los voy a mencionar nada más. Dice, despierta, levántate. En Isaías 52, 2 dice, sacúdete el polvo y levántate. Y en el 61 es un versículo que usamos mucho y se ha usado mucho para campañas evangelísticas, para abrir la visión a lo que es impactar las naciones con el evangelio, que es levántate y resplandece. Ese es el desafío. Ahora, ¿estás dormida? ¿Estás en un letargo espiritual? Hay un autor que lo dice en forma muy, muy fuerte, Jefferson, dice, estás como en la estúpida, así usan un término, estás, que Dios nos libre de la estúpida y letal indiferencia por las cosas eternas. Qué fuerte, ¿no? Que el Señor nos libre de la estúpida, porque habla de necedad, de ser insensatos, de la insensatez o de la estupidez fatal
de ser indiferentes por las cosas eternas. Y a veces nos enredamos. Chicas, qué bueno que estén estudiando en la universidad, qué bueno que tengan sus trabajos, porque ahí Dios te quiere usar. Pero a veces, en medio de nuestras actividades, trabajo, universidad, ministerio, nos enredamos y perdemos la esencia. Y por eso el Señor dice, despertate, despertate. Tenemos que despertar a la realidad que nos rodea. Hay gente muriendo, hay chicas, el índice de chicas embarazadas en adolescentes es impresionante. En Latinoamérica, niñas que están con embarazos no deseados, mujeres maltratadas. ¿Cuánta necesidad? El índice de depresión y de suicidio en los jóvenes es escalofriante. En el 2020 se comprobó que en Japón murieron 6 veces más por suicidio que por el efecto de la pandemia y del virus. Jóvenes entre 13 y 30 años. Es la realidad que nos rodea y tenemos que despertar, tomar conciencia. ¿Cómo estás? Yo te quiero preguntar, es parte de la evaluación también, porque para avanzar hay que evaluar. Quizás estás desanimada porque has tropezado, quizás por culpa de otra persona. Es muy normal, pasa. Hay tropiezos o estás desilusionada. A veces los creyentes nos desilusionan bastante. Estás desilusionada o estás con dudas o dolores de la vida que no has resuelto. Y por eso estás detenida. ¿Estás detenida? Y el Señor te quiere desafiar, en primer lugar, a abrir los ojos, a despertar. Esa palabra es hora de levantarnos del sueño. Es como que alguien te grita, ¡arriba! Estás dormida. Quizás alguna estaba dormida y se despertó. Estás dormida y viene el despertador. Y si no, viene tu mamá o tu hermana y te sacude. ¡Arriba, arriba! Es tiempo de levantar. Y en lo espiritual lo mismo. A veces necesito el sacudón. El sacudón puede venir por una circunstancia, algo que el Señor está usando para despertar la realidad que nos rodea, pero para despertar también al estado. ¿Cómo estoy? ¿Estoy indiferente? ¿Estoy indolente? Pero el Señor quiere que te levantes, levántate. Esa es una voz que dice arriba, una frase que te impulsa a la actividad. ¿Estás detenida por el desánimo, por los tropiezos? ¿Te caíste? ¿Estás en la hora más oscura de tu fracaso? Y escuchas una voz que te dice, ya está, ya fue, ya la arruinaste. ¿No te sentiste alguna vez así? Yo sí me sentí en algún momento. Que fracasaste por quizás malas decisiones, o por tropiezos, o por el motivo que sea. Pero sabes que el Señor está queriendo que te despiertes, que te levantes. Y cuando te caíste, mordés el polvo de la derrota, ¿no es cierto? ¿No mordiste el polvo de la derrota de haber caído? Quizás tu caída no es evidente a los ojos de otras personas, pero vos sabés que estás caída. Porque hay derrota espiritual, porque hay hábitos que todavía no dejaste, que son secretos, pero están ahí. Y entonces decís, no sirve. Yo no puedo servir al Señor si todavía tengo estos hábitos en mi vida. Y mordés. Pero el Señor te quiere y dice, vamos, levántate. ¿Se acuerdan? Levántate, sacudí el polvo. No te lamas las heridas. Vamos, es tiempo de sacudir. ¿Cómo me sacudo el polvo? Con la confesión. Maravillosa confesión. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y muchas veces hablamos eso con las chicas en consejería. Qué alivio maravilloso da la confesión. Decirle al Señor en forma auténtica, Señor, me equivoqué. No, Señor, pequé. El alivio de la confesión. Y el perdón no está basado en lo que hagas o dejes de hacer. El perdón no está basado en mi persona, está basado en lo que Él dice, en su carácter. ¿Cómo es Dios? Fiel y justo.
justo. ¿Cómo? Fiel y justo. No te olvides de eso. Él te perdona en base a lo que Él es, no lo que soy yo. Qué maravilla, ¿no? Entonces no escuches las voces tramposas cuando te vienen a acusar. Ya no podés seguir adelante, ya te caíste. No, vamos, hay que levantarse. La maravillosa oportunidad que tenemos de ir al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y me postro ante Él, reconozco mis miserias, porque las tenemos, chicas. Hay miserias en nuestro corazón, ¿o no? Las confesamos, nos sacudimos el polvo de la derrota y seguimos adelante. Y me encanta que la palabra nos levanta, como dice el Salmo 119, 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y no solamente tenemos la confesión, sino la palabra que te recuerda la verdad. Vamos, levántate y seguí. Levántate y resplandece. Y entonces sí, el segundo aspecto es no solamente abrir los ojos a la realidad y despertarte arriba. Pero en segundo lugar estás a tiempo, no solamente de abrir los ojos, porque el abrir los ojos es lo previo a lo siguiente, a levantarme y alumbrar. Levántate y resplandece. Hay que alumbrar en este mundo que está en tinieblas. Levántate y resplandece. Por eso dice la Escritura ahí en Efesios 5, aprovechando bien el tiempo. Pero antes de pasar al último, que este va a ser más breve, estás a tiempo de alumbrar. Ahora, pregúntate, ¿estás alumbrando? Ahora, chicas, vamos a aclarar algo. Nosotros no tenemos luz propia. Acá no hay estrellitas. Eso es en Hollywood. Acá no hay estrellitas. Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros resplandecemos y como dice Filipenses 2:15, que somos luminares en este mundo. Somos emisores de luz. Y es como la luna que refleja el sol. No tiene luz propia la luna. Refleja, Cristo es el sol de justicia. La luna es la iglesia que debe reflejar. ¿Cuál es la cara de la luna que está brillando o resplandeciendo? La que mira hacia dónde? Hacia el sol. Y esa es la mirada. Nosotros reflejamos a Cristo, somos luminares. Y estamos puestos para poder dar luz en medio de tantas tinieblas. Ahora, en Romanos 14 que leímos, el versículo siguiente, continúa el contexto, Romanos 13, no lo tengo en la placa, pero lo vamos a leer, Romanos 13, versículo 11 es que leímos que era tiempo de despertarnos. Y la razón es porque la noche está avanzada y se acerca el día. Es como el lucero de la mañana ahí saliendo y pronto el sol vendrá. Cristo viene pronto. Estamos en la hora más oscura quizás de la humanidad. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz y andemos como de día. Y acá hay que desechar esas obras de las tinieblas, del sistema de este mundo y vestirnos con las armas de luz. ¿Qué son las armas de luz? Efesios 6, no lo podemos enseñar todo, pero ahí habla de que tenemos la armadura, las herramientas que Dios nos dio para... Esas son las armas de luz en medio de tanta oscuridad. Y una de las armas que tenemos es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dice ahí Efesios 6, es la espada. ¿Estoy usando la palabra de Dios? En medio de tanta confusión, qué hermoso es recordar que su palabra es verdad. No es una verdad. En medio de tanto relativismo, la palabra es verdad, punto. Y esa verdad nos protege, debemos fortalecernos por la verdad. Qué importante. No sé cuántas hay aquí maestras de escuela dominical. ¿Hay alguna? Hermoso. ¿Y que trabajan con adolescentes? ¿Cuántas? Y con jóvenes. Qué hermoso, chicas, las de la escuela dominical. Tenemos que llegar a tiempo. Están invadidas las mentes de los niños y se está normalizando lo que para Dios
no es normal. Tenemos que llegar a tiempo y afirmar la verdad de Dios, porque no cambió la cultura, trasciende la cultura, los tiempos, llegar a tiempo con ellos, dándoles la verdad de Dios. Qué importante es el trabajo con los niños, lleguemos a tiempo para inculcarles en la mente la palabra de Dios que trasciende todas las épocas. Llega a tiempo. Ya hemos escuchado tantos videos que están circulando en este momento y cómo se está fomentando y adoctrinando a los niños en cuanto a la ideología de género y tantos temas más. Que lleguemos antes con la verdad de Dios. Llegar a tiempo. Por eso están casi todas, me imagino, involucradas en lo que es discipulado, ¿no? Qué importante es invertir persona a persona. Esa es la voluntad de Dios. Eso es el último punto. Pero me entusiasma tanto pensar en eso, porque es el plan de Dios. El plan de Dios. Lleguemos a tiempo. Alumbremos en medio de tanta oscuridad. Pero más que nada, el hecho de tiempo de alumbrar, tenemos las armas de la luz, que es la palabra de Dios, pero también el testimonio de nuestras vidas. Quiero que leamos Mateo 5:16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es para que la vean, como dice ahí todo el contexto, ¿no? No es para esconderse en un monte, es para... Y habla de testimonio. ¿Estás iluminando en tu barrio, en tu universidad? Qué difícil, ¿no? Tanta gente muy querida y muy cercana que se ha parado en la universidad a decir que era cristiano y qué ataque, ¿no? No es fácil, son tiempos feroces. Hay mucho ataque y te tildan enseguida de que sos homofóbico o discriminador o cuadrado. Esa es la realidad que vivimos. Pero ¿saben qué? Van a ver en vos algo diferente. Y en el momento de crisis, en el momento de angustia, te van a buscar. Buenas obras. Quizás el tiempo de la pandemia fue una oportunidad. Sí, fue un tiempo malo, pero una oportunidad de mostrar buenas obras. De iluminar y de mostrar a este mundo el amor de Cristo. Y ahí van a glorificar a vuestro Padre. Vean, que vean. Me acordé el otro día tenemos un misionero en Bolivia, Juan Lelia, que nos contaba que en el tiempo de la pandemia ellos querían ir a hacer compras y obviamente que en un momento hubo un piquete, hubo un corte de ruta, no los dejaban pasar, un tiempo muy difícil. Y entonces el director de Bolivia, Juan, se paró, los muchachos lo miraban y le decían, ¿pero qué vamos a hacer? Que querían ir también a predicar a otro lado, no podían. Y entonces Juan hizo algo. Dijo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver, vamos a preparar café, vamos a preparar algo para compartir y se los vamos a llevar. No podemos llegar a predicar a las personas más allá de ellos, vamos a predicar a los hombres del piquete. Tal fue así, que llegaron y esos hombres rudos, que se veían malos, comenzaron a desarmarse, ¿se imaginan? Esas buenas obras que alumbraban y todo cambió. No solamente hubo oportunidad de predicar el Evangelio, sino que también fue la oportunidad de poder abrir una puerta. Y esto me lleva al otro punto. No solamente tengo que entender que estoy a tiempo para alumbrar y dar testimonio donde te lleva, porque ya es tiempo de ir terminando, también de ir cerrando el tema, sino que es tiempo de aprovechar las oportunidades. Y a veces vemos en los problemas como que es el fin de todo. Sin embargo, Dios quiere que te acuerdes que los problemas son oportunidades. Decía Corrie ten Boom, Dios no tiene problemas, Él tiene planes. Me encanta esa mentalidad. Qué mujer, ¿no? Qué mujer que Dios la usó y fue luz en medio de un lugar tan oscuro como un campo de concentración. Pero podés transformar los problemas en oportunidades. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué usamos la palabra oportunidad? Porque la Escritura lo dice así. Y ahora sí, ahí vemos el último punto que dice, es tiempo de aprovechar las oportunidades. Porque aquí el versículo dice, versículo 15, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, esa es la palabra clave, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Aquí la palabra tiempo, vieron que en la Biblia hay dos, está el cronos, que es el tiempo cronometrado, es un lapso de tiempo. Pero esta palabra aquí, cuando habla de tiempo, es otra palabra en el original, que es kairos, que habla de sazón, de oportunidad. Justamente se puede traducir como una oportunidad. Por eso es tiempo de aprovechar las oportunidades. Porque los días son malos, justamente. A veces frente a la maldad tenemos diferentes reacciones. Nos enojamos, nos ponemos mal, nos encerramos porque tenemos tanto miedo a tanta maldad. Por eso dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se van a enfriar a causa de justamente la maldad. Te encerrás porque no te querés involucrar. Pero dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, esa palabra aprovechar es una palabra que se utilizaba para intercambiar en el mercado de esclavos. Y en el mercado en general es invertir algo para tomar algo. Tiene que ver con invertir, intercambiar algo. Es intercambiar nuestra vida invirtiéndolo en cosas eternas. El kairos. Y sabes que muchas veces, acá hay otra versión que dice, por tanto, viendo que necesitas caminar avisadamente, escogiendo y usando la oportunidad propia para hacer el bien, no seas imprudente o insensato, sino entendido, no meramente sabiendo superficialmente, sino sabiendo con entendimiento de cuál sea la voluntad del Señor en cuanto a cómo debe usarse cada oportunidad. La voluntad del Señor finalmente es nuestra santificación y bueno, y que seamos agradecidos. Pero acá es este término aprovechando, exagorazo, es pagar el precio, redimir, rescatar mediante el pago. Esto significa intercambiar en el tiempo por algo de mucho valor. Cuando estás haciendo uso, aprovechando el tiempo, estás pagando un precio, hay una inversión. Quizás una inversión de dejar de hacer algo que te gusta para hacer algo que trasciende, con inversión eterna. Algo que trascienda. Eso es el kairos. Y muchas veces nosotros tenemos una agenda. ¿Cuántas de acá tienen agendas, ya sean virtuales o en papel? ¡Oh, qué chicas organizadas! Muy bien. La mayoría tiene. Ahora, esa agenda, ese calendario, uno planifica, ¿no es cierto? Eso sería como el cronos. Uno va planificando cronológicamente las cosas. Pero ¿sabes que muchas veces el Señor altera tu cronos para darte un kairos? A ver, ¿lo entendemos? Altera tu agenda, tu calendario escrito muy bien planificado y de repente te da un kairos, una oportunidad. Una oportunidad que viene del cielo para un propósito que trasciende y que es más importante de lo que quizás imaginaste o soñaste. Tengo tantos kairos en mi vida. Tantas veces en mi agenda decía esto y el Señor te interrumpió tu agenda porque tenía un kairos, un propósito sublime. Recuerdo hace 3 años atrás que estábamos viajando para Mendoza para servir juntos con mi esposo y ese mismo día que mi esposo estaba volando para Mendoza, hubo un atajo, un kairos de Dios y terminé en La Plata, acompañando a mi papá en la clínica porque tuvo una enfermedad repentina, siempre fue sano hasta que un día dejó de serlo. Y ese día todo cambió. Y de repente en vez de estar sirviendo, enseñando en Mendoza, terminé estando en una clínica en terapia intensiva. Y ahí comenzó. Y entendí que eran los kairos de Dios. La oportunidad que Dios te da, un cambio en la agenda. Una enfermedad, una situación, un cambio en el trabajo, un problema de salud de un familiar o propio. Esos kairos, como los ha vivido Paula, que tienen un propósito especial en tu vida. Dios trabaja en nuestras vidas, pero Dios también tiene algo. Dios trabaja a 2 puntas. Trabaja en el obrero y trabaja en la obra que preparó. Y no sé si lo puse, vamos a ver si lo puse, ahí puse la distinción del kairos y del cronos, pero después, a ver, ya les digo, ahí está. Justamente porque el Señor prepara obras y nos prepara a nosotros. Y eso habla de
en esto de aprovechar las oportunidades. Es aprovechar las oportunidades porque el Señor ha preparado obras para nuestras vidas. A veces no las que nosotros elegimos, pero Él tiene obras porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras porque somos hechura, somos su poema. Qué hermoso, ¿no? La palabra hechura, una obra de arte. Hay una idea, hay un propósito con tu vida distinta a la persona que tenés al lado, porque somos única por diseño. Dios tiene un propósito con tu vida. Sos hechura. Esa palabra en el griego es poema, de ahí viene poema. Una obra de arte con una finalidad, un propósito única. Y dice que Dios preparó esas obras. Preparó las obras, pero también prepara ¿a quién? Al obrero. Y Dios trabaja en tu vida y en la mía. Y trabaja, y en su providencia, dice ahí, Dios prepara las oportunidades para las obras. Y nos prepara a nosotras para la ejecución de las mismas. Y quizás como les contaba en ese momento, Dios me preparó para ese momento. Sí, Sandra, no vas a estar sirviendo allá, vas a estar sirviendo en terapia intensiva. Y había mucha muerte, había mucho dolor. Ustedes saben, las que estuvieron cuidando a un ser querido, el hospital no es un lugar que quisiéramos ir. Quizás acá hay alguna enfermera. Y no es muy agradable estar en terapia intensiva. Y había mucha oscuridad, mucho dolor. Pero el Señor utilizó ese tiempo para que personas conocieran a Cristo. Cuando orábamos con mi papá que estaba en un coma inducido, personas veían que estábamos orando con él y nos pedían que vayamos a orar. Entonces cuando íbamos a orar era el Kairos de Dios. Era la oportunidad para predicarle el Evangelio. Y recuerdo un hombre que se convirtió, una mujer. Y yo no hubiese elegido, yo prefiero irme con mi esposo a enseñar a otro lado. Yo no hubiese elegido. No es que somos masoquistas y nos gusta, no. Pero son las oportunidades que Dios te da. Podés cambiar ese problema que te parece ahora que te arruinó los planes en una oportunidad, en un Kairos de Dios, para mostrar a Cristo en medio de la oscuridad, para dar un mensaje de esperanza a gente que se está yendo al infierno. Esa es la voluntad de Dios. Ser entendidas, despiertas. Entendida es comprender profundamente el plan de Dios. A veces somos místicas con la voluntad de Dios. Ay, porque yo estoy buscando la voluntad de Dios. Y piensa, una persona, un lugar. ¿Qué es voluntad de Dios? Es el deseo de Dios, el propósito de Dios. Y Dios nos ha puesto para que llevemos, ¿qué? Fruto, para que demos fruto, para servir, para fructificar. Como dice Juan, capítulo 15, yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios no quiere el activismo neurótico. Y muchas veces yo caí en el activismo neurótico. Y ahora tiene nombre, ¿no? Cronopatía le llaman, que es una obsesión por llenar cada espacio del tiempo. Dios nos llamó a eso, no nos llamó a ser neuróticas, a ser sabias y entendidas de cuál es la voluntad del Señor. Y a veces paro y a veces el Señor me para porque entro en el activismo. El Señor quiere que seamos sabias en entender las oportunidades. Y acá yo quería hablar un poquito del Cronos, y la verdad que no me da para hablar del Cronos, porque el Cronos ya está llegando a su final. Pero sí la sabiduría de administrar cada día, de decirle, como decía Moisés, Señor, enséñame a contar cada día cuenta, de modo que traiga al corazón sabiduría. Hay una conexión muy fuerte entre tiempo y sabiduría. Tanto en Efesios como también lo dice en Colosenses, como en el Salmo 90, 12. Pero que el Señor te pueda dar el discernimiento. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es el deseo de Dios? Que predique el Evangelio, que haga discípulas. Dice que Él va a estar con nosotros hasta el último día, todos los días. Pero dice, ir y hacer discípulos. Por eso sigan así. Eso es la voluntad de Dios. Seguir enseñando la palabra, porque dice que la palabra de Dios alumbra. Qué hermoso. El Salmo 119, 30. La exposición de tu palabra alumbra. Cuando enseñas la palabra estás dando luz en medio de la oscuridad.
El Señor quiere que estés comprometida con esas chicas, con esas discípulas. No las dejes. Tu ministerio es personal. Invertí en lo eterno. ¿Qué es eterno? La palabra de Dios es eterna y las personas son eternas. No dejes de trabajar, de estudiar, pero no te olvides de lo más importante, de las cosas eternas. Que todo es una herramienta y es un medio para un fin más glorioso. Estamos para glorificar al Señor, llevando su palabra, predicando el Evangelio. Transformá los problemas en oportunidades. Seamos sabias en discernir, entendidas de cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. En la hora más oscura de Pedro me anima tanto, cuando veo tantos Pedros a mi alrededor, o Pedritas, que han perdido el rumbo y que se fueron a pescar. Dijeron, ya está, ya fue, esto no es para mí. Se fueron a pescar, dejaron, no entendían el plan de Dios, se fueron y esa noche fracasaron, tuvieron la noche pescando y no pescaron nada. Pero el Señor, Juan 21, no tengo tiempo de hablar más de eso, lo menciono, Juan 21. El Señor les preparó un asadito en la playa, me encanta, un desayuno. Pero primero les hizo reconocer su fracaso. ¿Y pescaron algo? Nada. Qué feo, ¿no? Cuando vos seguís tus propios planes y pensás que te va a ir bien y te va mal y te preguntan, ¿cómo te fue? Ay. Y nada, porque fuera del plan de Dios no sacas nada. Y ahí el Señor los esperó y restauró a Pedro. En la noche más oscura de su fracaso vino un nuevo amanecer. Dios tiene un nuevo amanecer, querida. Quizás fracasaste, seguiste tus propios planes. Dios tiene un nuevo amanecer. Y el corazón del Señor es tan distinto al nuestro, un corazón de restaurar. Ustedes tienen el apunte que me lo salteé, que a veces no alumbramos porque estamos sucias, porque no dejamos de limpiar nuestra vida y la mechita está ahí humeando y la lámpara en vez de alumbrar está humeando. ¿Qué molesta una lámpara que humea, no? Acá no se usan, pero imagínate, todo un tizne y no da mucha luz. Pero dice que Él no va a desechar el pábilo que humea. El Señor no te desecha, ¿sabes? Te quiere limpiar para que sigas brillando. Ese es el corazón del Señor. Nosotros desechamos a las personas que tenemos a veces un corazón un poco feo. Pero el Señor no es así. El Señor te quiere limpiar, te quiere restaurar como a Pedro y reenfocarte en el propósito. Pedro, vamos, ahora hay que seguir alumbrando. ¿Me amas? La motivación. Pastorea mis ovejas. Y quiere que recobremos el rumbo. Y el Señor nos ha llamado para que demos fruto. No activismo, fruto. Y el fruto viene cuando estamos en una conexión profunda, profunda con nuestro Señor. Y tenemos que terminar. Y solamente para mostrarlo como un ejemplo, me gusta mucho pensar en la vida de Esther. Esther tuvo que entender que en la hora oscura que vivían, frente al peligro que estaban viviendo del exterminio de los judíos, entendió, y quizás usó a Mardoqueo para que lo pueda ver, de que era tiempo, y le hizo reflexionar. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Habla de tiempo. Quizás ahí donde estás, en ese estudio que te cuesta terminar, en ese trabajo donde tenés tantas presiones que no podés ni siquiera llegar a expresar, en esa situación en la que estás hoy, quizás Dios te puso ahí. ¿No te ha puesto para un propósito que supera lo terrenal? Quizás hay personas que necesitan ver, antes que palabras, ver el testimonio diferente, alguien que alumbre en medio de la oscuridad, que necesite palabras de ánimo, palabras de esperanza, no de la falsa esperanza, de la verdadera esperanza que tenemos en Cristo. El Señor dice en Isaías, porque refiriéndose a Él, que el Señor me dio, dice, despertó mi oído. Qué hermoso poder, Señor, despertar mi oído para oír lo que debo oír, para ver la realidad. Abre mis ojos para ver la realidad y quebranta mi voluntad para hacer la tuya, no la mía, sino la tuya. Involucrada en asuntos que trascienden, no mirando las cosas temporales. Eso está
está como estado en mi celular y no lo saqué, y no lo voy a sacar más. Es mi único estado. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Invertí en lo eterno. Estás a tiempo, abrir los ojos. Estás a tiempo de alumbrar. Estás a tiempo de aprovechar las oportunidades, pero estás a tiempo de actuar. Por eso dice Daniel en 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conoce al Señor, esforzate. El Señor va a darte ese poder, ese dínamo que es la palabra, ¿no? Que viene por el poder en acción, ese poder que se genera cuando estás caminando. Y el poder te viene en el momento que estás haciendo la voluntad del Señor, no antes. Yo a veces antes de predicar o antes de hacer algo, no, pero en el momento el Señor te capacita para lo que Él te pidió. El pueblo que conoce se esforzará y actuará. ¿Estás débil? Bueno, imitemos a aquellos santos que sacaron fuerza en medio de la debilidad. Cumplí el propósito de Dios, que es más allá que lo temporal, con trascendencia eterna. Una mujer que entiende y discierne los kairos de Dios tiene una trascendencia incalculable. Tus decisiones, abrir los ojos, alumbrar en medio de la oscuridad, aprovechar esa oportunidad que hoy te está dando y actuar, porque tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley. La palabra de Dios está siendo menospreciada, está siendo anulada por muchas personas, que podamos seguir levantando. Y como dice mi Biblia, en esta que me regalaron, que sigamos sembrando para la eternidad. Que el Señor las bendiga y vamos a terminar orando. Señor, gracias por cada mujer y yo te ruego por cada chica. Tú sabes aquella que está desanimada o desenfocada o que quizás no está alumbrando tanto, que pueda hoy abrir los ojos y, Señor, entender que en el lugar que la pusiste debe alumbrar. Hay tanta oscuridad, pero Señor, la luz viene de ti, que podamos estar tan cerca y conectadas contigo para alumbrar en medio de tanta oscuridad. Que podamos aprovechar las oportunidades, esos kairos que tú traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos preparas para eso, pero también preparas oportunidades. Que seamos intencionales, Señor, en involucrarnos en este trabajo, en esta tarea con trascendencia eterna. Bendice a cada chica, a cada discipulado, cada enseñanza con los niños, que puedan entender que ese es tu plan. Que podamos, Señor, honrarte con nuestras vidas, pero también con el ministerio. Gracias, Señor, porque es un privilegio que no merecemos. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, que el Señor las bendiga.